Agradecemos al estudio del doctor Juan Pablo Copes por la posibilidad de acompañar este programa que va a repasar la vida de los ídolos, de los íconos de Newell's, de la historia, de su vida, de cómo están ahora y cómo vivieron aquel momento de gloria. Gracias al doctor Juan Pablo Copes y a su estudio jurídico por acompañarnos en este camino leproso. Bueno, Darío, bienvenido a este Camino Leproso. Me parece que un reconocimiento para todos los jugadores, técnicos, personalidades que tienen que ver con la vida de Newell y recorrer un poquito lo que ha sido su carrera, en tu caso, por supuesto, muy exitosa con títulos y demás. Este Camino Leproso siempre tiene una primera pregunta que es, ¿con quién, antes que nada, bueno, bienvenido y muchas gracias. ¿Con quién o quién te acompañaría? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de fútbol. ¿Quién te acompañaría? ¿Con quién te gustaría repasar este camino leproso? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Con quién me gustaría recorrer este camino? Y podría ser con mis padres, eh, y podría ser con mi familia, ¿no? Con mis hijos también, con Bien, mis padres y con mi familia. Mis padres, porque hicieron hasta lo imposible para que yo tenga la posibilidad de irme a Rosario, de intentar ser futbolista profesional. Me apoyaron en todo momento, estando en Rosario, y les debo mucho a ellos. Y bueno, mi familia, por tratarse bueno, de gente que ha estado eh, ligada a mí desde que nacieron, sobre todo me refiero a mis hijos, no tanto a mi esposa, porque ella ya, justamente cuando el año que debuté en la Copa Libertadores, cuando me puse de novio con ella, y ella eh, hizo todo el recorrido conmigo, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y bueno, y mis hijos, ella porque conoce todo el recorrido, ¿lo no conoces? solamente que lo hizo, sino Ella que lo conoce. Pero, y digo también con mis hijos porque no lo conocen. claro. Entonces, está bueno también que ellos, que me acompañen, ¿no? Por eso mismo los elijo a todos ellos. ¿Cómo fue justamente esa época tuya en Cruz Alta, cuando Sí, siempre lo hablé con el Chocho, lo hablé con Fabián, sobre todo con el Chocho, ¿no? Que vino de Buenos Aires y demás. Todo muy distinto a lo que es ahora, ¿no? ¿Cómo fue esa separación de tus viejos en un club bueno, Cruz Alta, sí. Pino, Boca, River, un club como Newell? ¿Cómo fue esa llegada a la ciudad de Rosario, ese despegue de tu... Y difícil, nos fuimos jóvenes con el Toto, con el Totito. Claro, con el todo. Eh, Llegamos a vivir, nos fuimos a vivir juntos a la misma escuela. Eh, Me acuerdo que dormíamos en una cama cucheta, yo arriba y él abajo. Entonces, bueno, un montón de historias con él, nuestras vidas eh, crecieron muy de la mano, van muy de la mano desde los 5 años. Eh, pero bueno, yendo a tu pregunta para respondértela concretamente, muy difícil fue, porque nos íbamos de un pueblo de 7.000 habitantes a una ciudad como lo es Rosario, un monstruo para nosotros en ese entonces. Hasta algunas veces salíamos, un par de veces salimos creo que nos quisimos ir al centro caminando y nos perdimos con el Toto. Queríamos ir al cine, una cosa así, bueno, nos perdimos hasta que nos reubicamos y llegamos al destino, llegamos al cine. Pero bueno, el cambio muy grande porque
nos cambió totalmente nuestra manera de vivir, totalmente. A la mañana a las 6:30 arriba, a la escuela, volvíamos, a veces nos íbamos directamente de la escuela, nosotros íbamos al Sagrado Corazón, y a veces desde ahí nos íbamos directamente a entrenar, porque si no, no nos daban los tiempos. Después volver a tu casa y bueno, ya merendar, ponerte a hacer la tarea y así. Y después, bueno, los fines de semana jugar, esperar a tu familia que te venga a ver, volvernos con ellos al pueblo, estar ese sábado a la noche con tus amigos y el domingo a la tardecita volverte del centro, a prepararte el bolso cuando explota el centro a esa hora y bueno, llegar a las 11 de la noche, 11:30 a Rosario y saber que al otro día empieza nuevamente la rutina, ¿no? En algún Pero, momento, como chico, dijiste que la verdad no vale la pena tanto esfuerzo, la separación digo, de estar cerca de tus viejos, dijiste esto está muy complicado. tuve algunos momentos siendo entrenador, siendo mi entrenador Marcelo Bielsa, tuve unos días un par de semanas que realmente estaba mal, no iba a entrenar, bueno, me sentía mal hasta que él me puso, me dejó bien en claro cómo eran las cosas, y bueno, ahí entendí que era o salir de dejar esa actitud o volverme acá a mi pueblo. Y bueno, me recapacité, me hicieron muy, muy bien sus palabras y bueno, me encaminé nuevamente. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Ahora lo vamos a repasar, pero tu vida Sí. tiene muchos cruces con Marcelo, pero digo, ¿cómo fue ese primer encuentro también vez en profundidad, ¿no? Fuera de lo que es el fútbol, ya fue un primer encuentro desde lo humano. No, el primer encuentro es en Casilda, en el año en diciembre del 83, cuando nos ve jugar él en un torneo que nosotros íbamos representando al club Newberton de acá de Cruz Alta, donde también jugaba Eduardo, y en el mismo torneo estaba invitado una categoría de Newells, la cual era dirigida por Marcelo. Ahí nos ve jugar y después nos junta a nuestros padres y a nosotros. Y bueno, esto no me lo olvido nunca más, porque él, la primera pregunta que nos hace es si nos gustaría jugar en Newells. Y el Totito Eduardo enseguida dijo que sí, y yo así bastante tímido dije, y no sé, a lo que él dijo, bueno, la verdad que eso es preocupante. Entonces, ese fue nuestro primer encuentro con él. Y después lo cómico fue cuando fuimos a hacer una prueba a Rosario, a la cancha de Newell's. Ahí ya nos vio Grifa y los demás entrenadores. Y nosotros estábamos dentro de la cancha esperando jugar y empezamos a buscarlo a él, a Marcelo. Claro. Y no lo encontrábamos en la tribuna. Resulta que él se había rapado. Si vos recordás, él siempre, bueno, por lo menos nosotros nos había contado que él en verano se cortaba bien cortito el pelo porque le daba mucho calor. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo hacía Entonces, el pelo rapado. claro, nosotros cuando lo encontramos en Casilda en aquel torneo todavía no se lo había cortado, lo tenía muy largo. Y en la semana posterior, en la práctica, era otra persona. Y dijimos, ¿dónde está Bielsa? Resulta que era el mismo con el pelo rapado. El pelo rapado. Así que fue, sí. No, y tu llegada a la primera división con un técnico como Judica, con un Sí, equipo que iba a ser al tiempito historia, ¿no? sí, nosotros debutamos con Bati en la Copa Libertadores. En
Después del gran torneo que ganan con Roque Alfaro, con el Tata, con Almirón, bueno, un equipazo que robó ese año en el torneo, goleando en muchos partidos. Y bueno, aparecemos nosotros como una posibilidad para jugar. Yo en realidad debuto en Bolivia contra el Bolívar en La Paz porque amanece enfermo el Yaya Rossi. Ajá. Así se da mi debut. Así que a partir de ahí, bueno, tuvimos la posibilidad de tener continuidad con Judica. Esto fue en septiembre del 88 hasta el invierno del 90, que es cuando, perdón, enero del 90, que es cuando es nombrado Bielsa entrenador. Y bueno, ahí empezamos estuve un año con él, y ya después en junio del 91 es cuando me voy a España, al Zaragoza. Claro. Eh, Digo, en ese plantel tuviste a un montón de jugadores que justamente venían del campeonato, venía de ser uno de los mejores equipos seguramente de la historia. Lo decía el Chocho León, justamente nos marcaba los otros días cuando charlábamos con él, que era difícil después tener a Darío Franco, bueno, nombró un montón, pero digo, detrás de él, esperando también en algún momento su oportunidad, ¿no? Más allá de que vos después te reacomodaste y como decías, faltó ya Rossi y te tocó el debut, ¿no? Pero debe ser difícil también pelear, llegar a un equipo campeón con tantas estrellas, ¿no? Sí, sin duda. Yo recuerdo que yo después de ese debut, me acuerdo que empecé a jugar, si vos recordás ese equipo, los dos volantes centrales eran el Yaya y el Chocho. Claro, Y claro. el Tata y Roque jugaban más suelto, y después arriba jugaba Ramos y Almirón, jugaba De Sotti y Almirón, jugaba Belvalvo también. Y el primer partido yo lo debuto en lugar del Yaya, pero ya después, en otros partidos de Copa, eh, eh, el Chocho pasa a jugar de lateral derecho, Claro. y yo paso a ocupar la posición de él, junto con el Yaya. Y sí, la verdad que jugar con esos monstruos fue toda una gran motivación, porque bueno, uno primero los veía como nuestros ídolos o las figuras en aquel entonces, que después lo siguieron siendo, ¿no? Y después tener la suerte de compartir no solamente la cancha, sino un vestuario, una concentración, una práctica. Bueno, muchos aprendizajes que nos dejaron todos estos grandes futbolistas que pasaron por Newell's. ¿Quién era el que más se acercaba a ustedes, charlaba, les marcaba un poquito el camino de todos esos? A ver, en general eran todos muy dados con nosotros, con los más jóvenes. Eh, Había muy buena onda, muy buen ambiente en ese grupo. Yo me acuerdo que estaba Miguel Fullana, puedo recordar como alguno de los que más, por no ser de la camada del Tata, del Flaco Taylor, del Gringo Coponi o del Chocho, eh, Sensini también. En general, todos muy dispuestos a ayudarnos y a darnos una mano, eh, haciéndonos ver que, bueno, que ellos eran los grandes y nosotros éramos los jovencitos y los chicos y los que recién aparecíamos y que teníamos que pagar nuestro derecho de piso, pero eh, con, con mucho respeto y siendo muy buenas
personas, ¿no? Muy leales, así que ese es el mejor recuerdo que tengo de todos ellos. En este camino leproso sí, tenemos algunas paradas durante el programa. La primera parada, yo me imagino por Sí. dónde va a ir, pero bueno, te dejo a vos. El mejor técnico que tuviste. Bueno, Marcelo, sin duda. Yo tuve, a ver, creo que tuve dos entrenadores en Newell's, desde la quinta que arranco con Marcelo hasta la primera. Que el que me hace debutar es José Yudica, así que eh, lo nombro a Marcelo, sin duda, sí. Tuviste dos técnicos y encima dos técnicos campeones. No, no es tan. Dos, sí, dos técnicos campeones, sin duda, sí, sí, eso es muy lindo también de decirlo, ¿no? De recordarlo y nombrarlo. Y contame un poquito cómo se fue gestando justamente el campeonato de Marcelo, aquel equipo campeón, donde, por supuesto, bueno, Y la asomarse. mejor, sí, la mejor anécdota es la de eh, cuando empezamos a hacer la pretemporada ya en el Liceo de Funes, con el profe querido Jorge Castelli. Eh, claro, éramos, no sé, de 22, 24, 26 futbolistas, la mayoría éramos jóvenes, muy chicos. Claro. Y yo no me olvido nunca una reunión en el liceo, todos los jóvenes con el profe y los más grandes, que eran muy poquitos, el Tata, el Chocho, el Pautazo, el Gringo, eh, bueno, seguramente, bueno, Miguel, Fullana, que eran los, digamos, los consagrados o los que venían del proceso con Judica, abajo una planta, escuchándolo Marcelo. Entonces, bueno, después nos enteramos, no recuerdo si él nos dijo o nos dijeron los jugadores, que él llegaba a un grupo donde refiriéndose a los mayores, se tenían que adaptar a nosotros, a los jóvenes. Eso no pasa nunca, nunca pasó, o por lo menos yo nunca escuché que un grupo de futbolistas ya hechos y consagrados como ellos tuvieran que escuchar lo que les dijo Marcelo. Ustedes se Habitualmente tienen, es al revés, ¿no? Los jóvenes se tienen que adaptar a los mayores. exactamente. Pero ¿qué pasaba? Él ya nos conocía a todos nosotros y llevamos mucho tiempo trabajando con él. Entonces él entendió que los más grandes, aunque fueran los más grandes y los jugadores históricos y consagrados, que era la minoría, tenían que adaptarse a nosotros. Pero bueno, así lo entendieron y bueno, ahí empezamos, se forjó y se formó un grupo espectacular entre nuestra juventud y toda la experiencia y sabiduría y calidad y capacidad de inteligencia de los mayores, guiados bueno, por toda la capacidad de Marcelo. Vos seguiste en otras etapas con Marcelo desde otro punto, pero ¿qué tenía ese Marcelo Bielsa que tal vez después con el tiempo lo fue perdiendo? No, bueno, tenía mucha capacidad, tenía mucha sabiduría, estudiaba a los rivales como nadie lo hacía en aquel momento, las charlas técnicas duraban casi 2 horas, eh, teníamos pleno conocimiento del rival que íbamos a enfrentar, y no solamente del rival como equipo, sino del jugador con sus características que nos íbamos a encontrar dentro de la cancha. No sé, por decir, el día que jugamos contra River,
Yo me acuerdo que por mi lado jugaba Gustavo Zapata, entonces yo sabía de todo lo de Gustavo Zapata, por dónde jugaba, las características, cómo atacaba, cómo defendía. Y así cada uno de nosotros sabía de cada uno de los jugadores de River, y así fue durante todo el año con cada rival que nos tocó enfrentar. Después eh, tenía la capacidad para elaborar ejercicios durante la semana sin que repitiéramos los mismos. No había un ejercicio que se repitiera, a no ser que fueran, por ejemplo, los ejercicios de pelota parada. Cuando Claro. nosotros trabajábamos la pelota parada era competencia entre los que defendían con los que atacábamos. Y teníamos, bueno, dos muy buenos lanzadores como Julio Zamora y Ruffini, que no sé, pobres le tiraban, no sé, 100 entre córner y tiro libre lanzaban 100 pelotas cada uno, de los dos sectores, del sector derecho y sector izquierdo, y había una competencia que después eran el equipo que perdía tenía que pagar las masas dulces que después las compartíamos durante la cena en la concentración, como postre. Claro. Eran estas masas que las pagaba el equipo que perdía. Entonces era, era muerte, era un poco, no sé si recordás cuando se lastimó el gallego Méndez en una práctica en la selección que saltó a cabecear y creo que o chocó la cabeza de él con otro o su cabeza pegó contra el travesaño y se cortó y no sé la expresión de Marcelo bien. Si hay sangre es bueno, algo así, un estilo así fue la frase, pero lo que te quiero decir es que a muerte, Sí, era sí, sí. muerte esa competencia. Después teníamos el picado previo el día previo al partido, donde él también competía, jugaba, era solteros contra casados, también era a muerte, pero tenía ese don de elaborar y de hecho creó una escuela, una metodología de trabajo que es única y que siempre lo digo que es lo que lo hace ser diferente con el resto de entrenadores. Para mí, ¿no? En mi manera de verlo. El segundo parate es, ¿cuál fue tu mejor y tu peor partido en Newell que recuerdes? Uf, qué difícil. Eh, Es rápido siempre. eh, eh, a ver, peor partido. Y peor partido, yo creo que el día de mi debut no hice un buen partido, que fue en la altura. Eh, Perdimos 1-0, Completita, pero completito fue el debut, con altura y todo. sí, pero seguramente debe haber otros partidos. Otro partido malo mío fue en el 3-1 que perdemos con Unión, con Bielsa como técnico. Me acuerdo que ese día hizo un penal, que me tiré adentro del área y después me lo recordó Bielsa posteriormente, pero fue un partido malo ese realmente. Y partido bueno, eh, voy a nombrar el partido que le ganamos a Estudiantes 2-0 también con Bielsa, porque me queda grabada una jugada donde yo robo en mitad de cancha y me convertí en habilidoso durante 5 segundos y llegué al área y entrando al área le doy un pase a Ariel Boldini, él engancha y después define y mete el gol. Eh, Nombro ese partido porque recuerdo esa jugada, pero tal vez no haya jugado realmente bien el resto del tiempo. Pero bueno, me quedo con ese partido porque no recuerdo bien el resto de los demás partidos.
Otra de las Pero sí paradas, recuerdo que esa fue una muy linda jugada. otra de las paradas es con la echada, algo que te acuerdes, algo que hayas vivido con la echada de Newell's en particular. Eh, y un recuerdo feo es cuando, a ver, el recuerdo lindo es de ver cuando nosotros, mejor dicho, voy a quedar con, te voy a nombrar el recuerdo lindo. El feo no es necesario nombrarlo, ni contarlo. Cuando nosotros jugamos, dimos la vuelta olímpica el día posterior que salimos campeón en Buenos Aires, creo que fue el día posterior, que me parece que llovió, es más, creo que hicimos un partido y nos encontramos con todos los hinchas que se metieron adentro de la cancha. Ese fue el recuerdo más lindo que tengo de todos los hinchas, porque fue como una comunión entre ellos y nosotros, poder festejar el título, más allá de que muchos de ellos habían estado en la cancha de Ferro, aquel día que nos consagramos contra San Lorenzo, pero en nuestro estadio creo que fue el más lindo momento. Y también tengo que recordar el 4-3 en cancha de Central, cuando terminó el partido y fuimos a festejar con ellos. Ese también es un muy lindo recuerdo que tengo de todos los hinchas. Un equipo del que te hubiera gustado jugar de los campeones, vos tuviste en uno, pero en uno que vos decís, en este equipo me hubiera gustado jugar, no sé, el del 74, tal vez más en el 87-80, o en el del 87-88, en el del Tata, en el del Tolo. O sea, no tengo que nombrar en el que yo participé. Es, En el del Tata, sin duda. Sí, sí, ese equipo jugaba muy bien, jugaba muy lindo y ganaba. uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces dicen que jugando el jugar lindo no significa jugar bien y tampoco te garantiza ganar. Bueno, este equipo jugaba lindo, jugaba bien y ganaba. Entonces, ese equipo me hubiese gustado poder ser parte de ese equipo. Te voy a dejar la última parada para el final, porque es casi un mensaje, pero la piedra en el camino, todo camino tiene una piedra, tiene una traba. Sí, Yo pensando, y también siendo cronista de Newell, me pasó que muchas veces sonó tu nombre para ser técnico de Newells, en algún momento fue sí, por estaba Emiliano también. Esa tal vez es sí. la piedra en el camino, no podía haber sido técnico de Newells. No, para nada, es un deseo que está latente, Uh-huh. sin duda. En aquella tuve la posibilidad, se dieron algunos encuentros. La vez que estuve más cerca es cuando el director deportivo era Roberto Sensini y hubo ahí una competencia entre Lucas Bernardi y yo. La dirigencia lo eligió a Lucas y justamente después, al poquito tiempo, yo fui contratado por Colón. Pero esa fue la vez que más cerca estuve. Hoy es un deseo que perdura, que existe y va a perdurar por siempre. Si en algún momento se dará o no, no lo sé. Yo creo que en algún momento espero que los tiempos de ambos, o sea, del club y mío, se den, se puedan encontrar y coincidir para que pueda llegar a dirigir a Newell's. La última parada sería, ¿qué significa Newell en tu vida? Porque es una vida con mucho Franco en Newell. Tu hermano, tu hijo también en su momento.
¿Qué Sí, significa? ocupa un lugar muy importante en mi vida futbolística, eh, porque es el club que me abrió las puertas eh, para hacer lo que me gustaba, que era intentar ser jugador profesional. Entonces, eternamente agradecido a la institución, eternamente agradecido a, a todos los entrenadores, a todos los profes, doctores, eh, a toda la gente administrativa que estuvo en aquel momento siendo parte del club y principalmente y también a todos los hinchas que hasta el día de hoy, algunos, así ya con muy poquito pelo, teniendo que usar lentes cuando, cuando me acerco a un teléfono o a una computadora, me, me, me reconocen, eso es realmente muy gratificante. Así que, bueno, eso es realmente lo que tengo para decir de la palabra cuando me decís Newell's Old Boys. Darío, muchísimas gracias por hacernos este tiempito y poder repasar tu camino leproso en la vida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo leproso para ustedes y para todos los hinchas. Gracias.